Despertaste cansado, no por el sueño, sino cansado de luchar, cansado de intentar ser mejor y fracasar, cansado de prometerte que esta vez sería diferente, sabiendo en el fondo que no lo sería, porque lo intentaste 1000 veces y siempre terminas en el mismo lugar. Y ahora cargas con un peso que llevas solo, la culpa de saber que debería no puedes, pero no puedes. La vergüenza de estar atrapado en algo que ni siquiera puedes explicar bien. El dolor de saber que hay algo tan profundo dentro de ti que ninguna fuerza de voluntad puede removerlo. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves. Y te preguntas, ¿será siempre así? ¿De verdad estoy perdido? La respuesta que estás a punto de recibir lo cambiará todo. Porque hace 2000 años alguien te miró. A todo este caos, a toda esta muerte, a toda esta oscuridad, y dijo, yo pagaré el precio, moriré en tu lugar, no porque lo merezcas, sino porque te amo. Y lo hizo. Y cuando comprendas de verdad por qué Jesús lo hizo, cuando captes la profundidad de lo que hizo en la cruz, entenderás que no estás perdido. Has sido redimido, eres libre, y esa verdad lo cambiará absolutamente todo. Hay algo que aprendemos demasiado pronto y que nunca llegamos a comprender del todo. Crecimos escuchando que el pecado es algo que Él lo hace, es una acción, es un comportamiento, es lo que eliges el sábado por la noche y lamentas el domingo por la mañana. Pero déjame decirte algo, si aún crees eso, estás viendo el pecado de una manera muy superficial, muy insignificante, muy equivocada. Porque el pecado no es principalmente lo que haces, el pecado es quién eres. Es como ese momento en que finalmente te das cuenta de que la enfermedad que creías que solo estaba en una parte de tu cuerpo, en realidad está en todo tu organismo. Romanos 5:12 lo expresa con una claridad casi aterradora. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ves? No es porque todos pecan a veces, es porque todos ellos son pecadores. Existe una diferencia fundamental, una diferencia ontológica, es decir, una diferencia en la raíz de tu ser, en tu identidad, en la estructura de lo que eres. El pecado entró como una característica, como una marca, como una enfermedad que no reside solo en un órgano, sino en la esencia misma de lo que eres. Ahora, permítanme profundizar un poco más en este tema. Cuando cometes un error, cuando mientes, cuando sientes envidia, cuando actúas con ira, no estás creando el pecado, estás expresando algo que ya existía. Es como si el pecado fuera la fuente y las acciones el agua que brota de ella. Intentas cortar el agua sin secar la fuente y ¿sabes qué pasa? Vuelve a brotar. Y otra vez, y otra vez. Por eso mucha gente pasa toda su vida intentando ser mejor persona, dejando pequeños malos hábitos, desarrollando disciplina, mejorando su comportamiento, y aún así, sintiendo que algo fundamental está mal. Porque están tratando la hoja, no la raíz. Intentan corregir la acción, no la identidad. Y cuando entiendes esto, cuando comprendes que el problema no está en lo que haces, sino en quién eres, todo cambia. Porque significa que ningún esfuerzo personal resolverá el verdadero problema. Puedes verte mejor, actuar mejor, ser más disciplinado, pero si tu identidad sigue siendo la misma, seguirás siendo quien siempre has sido. Simplemente estás fingiendo ser mejor. Y aquí está lo que nadie quiere admitir. Esta naturaleza pecaminosa, esta identidad corrompida, no surgió de la nada. Fue heredada. Se transmite de generación en generación como el ADN espiritual. No empezaste de cero puro e inocente para luego elegir ser malo.
Naciste cargando con esto, ya con esta marca, ya con esta naturaleza. Es como nacer con una enfermedad crónica. No es tu culpa haber nacido así, pero es tu realidad y debes lidiar con ella. Y cuando finalmente comprendes que el pecado es una cuestión de identidad y no solo de comportamiento, empiezas a buscar soluciones diferentes. Dejas de buscar técnicas de autoayuda. Dejas de buscar fuerza de voluntad. Dejas de buscar programas de superación personal, porque nada de eso tocará lo fundamental, lo que es literalmente quién eres. Y es precisamente en este momento de desesperación, en este momento en que te das cuenta de que no hay solución dentro de ti, que finalmente te abres a buscar una solución fuera de ti. Existe una sabiduría que el mundo entero vende, tan seductora que incluso quienes deberíamos saberlo mejor a veces caemos en ella. Es la idea de que uno puede cambiar por sí mismo, que es cuestión de fuerza de voluntad, de fortaleza de carácter, de mirarse al espejo, tomar una decisión firme y transformar la vida. Voy a ser mejor. Voy a cambiar, voy a dejar atrás estos malos hábitos. Y durante unos días, a veces incluso semanas, funciona. Estás motivado, estás decidido, haces las cosas de forma diferente. Pero entonces, sin previo aviso, sin razón aparente, retrocedes. Vuelves al mismo punto. Y ahora, además de la lucha inicial, cargas con la culpa de haber roto la promesa que te hiciste. Es como esa paradoja que alguien describió una vez. Es como intentar lavar barro con barro. No limpias, solo esparces la suciedad de un lado a otro. Porque el instrumento que usas para corregirte, tu propia fuerza de voluntad, tu propio entendimiento, tu propia fortaleza, es precisamente lo que está corrompido. Es como pedirle al enemigo que te ayude a derrotar al enemigo. Ahora bien, permítanme ser totalmente claro. Si el problema fundamental es que usted pecador, no solo eso, él lo hace. Si haces cosas mal, ningún esfuerzo de tu parte cambiará la raíz del problema. Puedes cambiar tus comportamientos, puedes disciplinarte, incluso puedes dejar de hacer cosas que sabes que están mal. Pero mientras tu identidad siga siendo la misma, mientras tu naturaleza fundamental permanezca intacta, solo estarás parcheando, solo estarás poniendo curitas en una herida que necesita cirugía. Y ahí es donde surge la frustración, ahí es donde surge esa sensación de estar atrapado, que no importa cuánto lo intentes, cuánto luches, cuánto te esfuerces, siempre volverás al mismo lugar. Siempre te quedarás atascado en el mismo ciclo, porque estás intentando redimirte con las mismas herramientas que te hicieron caer en primer lugar. Estás intentando usar la oscuridad para vencer la oscuridad. Es paradójico, es imposible. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, cuando te das cuenta de que no poder corregirte a ti mismo, es cuando estás preparado para escuchar un mensaje que antes no podías oír. La verdad que nadie se atreve a decir es esta: la redención personal es un mito, una hermosa fantasía, esa historia que vende Hollywood, que prometen los libros de autoayuda, que proclama toda sabiduría popular. Puedes ser lo que quieras. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Tienes la fuerza para cambiar. Y suena tan bien, tan inspirador, tan empoderador, pero es una hermosa mentira, porque si todo lo que necesitas ya está dentro de ti, ¿por qué no has cambiado todavía? ¿Por qué sigues aquí luchando contra los mismos demonios, prisionero de los mismos patrones? La respuesta es simple: porque no tienes lo que realmente necesitas. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Afuera, tiene que venir de fuera. Necesita a alguien que no esté corrompido por la misma naturaleza que te corrompió a ti.
Necesita a alguien con una identidad completamente diferente que pueda compartirla contigo. Necesita una liberación que provenga de una fuente externa. Y cuando comprendas que la autorredención es imposible, cuando dejes de luchar contra esa realidad y empieces a aceptarla, entonces, finalmente, te abrirás a lo único que realmente funciona. Hay un versículo en Génesis tan perturbador que la mayoría lo pasa por alto como si fuera una línea más de la Biblia. Pero permítanme leerlo con atención. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos de su mente eran siempre malos. Es Génesis 6:5. Y cuando uno se detiene a leerlo, cuando lo asimila, se da cuenta de que Dios ve algo que nosotros no podemos ver, algo que ocurre en lo más profundo, porque nosotros vemos con claridad, miramos a alguien y vemos a una persona respetable. Vemos a alguien que va a la iglesia, que paga sus cuentas a tiempo, que cuida a su familia, alguien que en apariencia hace lo correcto. Pero Dios mira a esa misma persona y ve que todos sus pensamientos eran siempre malos. No solo algunos pensamientos, no los malos pensamientos ocasionales que tenemos cuando estamos cansados o enojados. Todo pensamientos. Siempre es como si Dios pudiera ver a través de todas las capas, a través de la educación, la civilidad, los buenos modales, las apariencias, y ver la verdad desnuda que yace debajo, la verdadera profundidad, la verdad oculta. Ahora bien, todo cambia cuando se comprende el contexto, porque pasamos toda la vida siendo juzgados por los demás. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo. Y su juicio se basa en lo que ven, en el comportamiento externo, en cómo nos presentamos, en lo que hacemos y decimos. Y si somos mínimamente inteligentes, hemos aprendido a presentarnos bien. Hemos aprendido a decir lo correcto, a actuar como se espera, a mantener las apariencias. Y si podemos hacerlo de forma constante, si podemos desempeñarnos bien en el rol que hemos elegido, quienes nos rodean nos juzgarán como buenas personas, como alguien digno de confianza, como alguien decente. Pero hay algo que debería preocuparnos. Dios no juzga por lo que mostramos, sino por lo que Él ve el corazón. Él ve los pensamientos que ocultas incluso de ti mismo. Él ve las verdaderas motivaciones detrás de las acciones que parecen buenas. Él ve la envidia oculta tras la sonrisa. Él ve la avaricia oculta tras la generosidad. Él ve el orgullo oculto tras la falsa humildad. Él lo ve todo, porque no hay profundidad que pueda esconderse de Él. No hay verdad oculta que permanezca oculta para Él. ¿Y sabes qué es aún más perturbador? Que tú mismo no lo ves todo. No puedes ver todo lo que Dios ve en ti. Hay cosas en lo más profundo de tu corazón que nunca te has detenido a examinar. Hay motivaciones sobre las que no eres honesto contigo mismo. Hay egoísmo, miedo, avaricia, vanidad. Cosas que has logrado racionalizar con tanta astucia que ya ni siquiera las reconoces. Es como ese espejo mágico que solo te muestra lo que quieres ver. Y mientras te miras en el espejo pensando, soy una buena persona, Dios ve la imagen completa. Ve todo lo que escondes, todo lo que niegas, todo lo que no puedes o no quieres ver. Y por eso, la redención personal es tan imposible como has empezado a comprender. Porque no puedes redimirte de algo que ni siquiera puedes ver completamente en ti mismo. ¿Cómo vas a arreglar lo que no puedes identificar? ¿Cómo vas a transformar lo que no puedes reconocer? Necesitas a alguien que vea la verdadera profundidad, que vea la verdad oculta, que vea tu corazón. Hay un profeta en la Biblia que dijo algo tan aterrador, tan radical, que la mayoría lo lee y lo pasa por alto sin comprender su importancia. Es Jeremías, y lo expresa así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Jeremías 17:9. Léanlo de nuevo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No es a veces el corazón nos engaña. No es el corazón puede engañar en ciertas situaciones. El corazón es engañoso. Es su naturaleza, es su esencia. Es como decir que el fuego quema. No es una cualidad adicional, es lo que el fuego es. Y sí, el corazón es el lugar donde nacen todas tus decisiones, todas tus motivaciones, todas tus creencias más profundas. Es engañoso por naturaleza. Entonces tienes un problema mucho mayor del que imaginabas. Porque significa que no puedes confiar en lo que sientes que es verdad. No puedes confiar en lo que se siente, no puede ser correcto. No puedes confiar en lo que internamente crees que es lo correcto. Porque hay un engaño tan profundo, tan íntimo, tan integrado en tu forma de pensar, que ni siquiera puedes reconocerlo como tal. Lo ves como la verdad. Ahora, permítanme ser muy específico sobre cómo funciona este engaño. Tomas una decisión equivocada. Sabes que está mal, pero tu corazón, ese engañador, empieza a contarte una historia, empieza a racionalizar. Bueno, en realidad, en mi caso, es diferente. O esa regla se aplica a los demás, pero no a mí. O me lo merecía. O nadie se enterará, así que no importa. Y escuchas esta historia tantas veces con tanta convicción que empiezas a creerla. Lo que claramente estaba mal se vuelve, en tu mente, justificable. Lo que era una desviación se convierte, en tu diálogo interno, en una decisión acertada. Y ahora vives en un mundo creado por completo por la ilusión. En un mundo donde eres el héroe, donde tus motivaciones son puras, donde tus comportamientos tienen sentido. Y lo más aterrador es que realmente te lo crees. No te estás engañando a ti mismo, al menos no conscientemente. Simplemente no puedes ver el engaño porque está tan profundamente integrado en tu forma de pensar que parece cierto, parece real, parece que eres quien realmente eres. Y aquí está la clave que debería impactarte. No puedes confiar en ti mismo. No puedes porque no eres digno de confianza. Tu corazón es engañoso. Aquello en lo que más confías, esa sensación interior, esa profunda convicción, esa certeza que tienes sobre algo, es precisamente en lo que menos deberías confiar, porque ahí es donde reside el autoengaño. Ahí es donde te engañas a ti mismo. Ahí es donde justificas hacer cosas que sabes que están mal. Ahí es donde te convences de que tienes razón cuando estás equivocado. Y si no puedes confiar en ti mismo, si no puedes confiar en tu corazón, entonces, ¿en qué puedes confiar? O confiar, ¿en quién confiarás? Porque hay una diferencia fundamental entre alguien que puede ser engañado y alguien que, engañoso por naturaleza. Y has descubierto que eres la segunda opción. Tu corazón no solo es vulnerable al engaño, sino que, el engaño, no solo no te guía hacia la verdad, sino que te aleja de ella. Existe una batalla de la que nadie habla abiertamente, pero que vives a diario. Es una batalla entre dos sabidurías completamente opuestas. Por un lado, está toda la sabiduría del mundo, los libros que lees, los podcasts que escuchas, los influencers que sigues, tu propia experiencia, la cultura en la que te criaste. Y esta sabiduría proclama un mensaje muy claro. Confía en ti mismo. Tienes el control, eres capaz, puedes lograrlo. Tienes las respuestas. Escucha a tu corazón. Escucha a tu intuición. Sigue tus sentimientos. Te lo mereces. Invierte en ti mismo. Desarrolla tus talentos. Si no tú, ¿quién lo hará? Y suena tan bien, tan empoderador, tan lógico. Por otro lado, existe la sabiduría divina, la que proviene de Dios a través de las Escrituras, y dice algo completamente distinto. Confía en Dios. No tienes el control. Sin Él, no eres capaz. Ríndete.
Muere a ti mismo, disminuye para que Él crezca. Tu corazón es engañoso, no confíes en Él. Tus sentimientos son volubles, no los sigas. Abandona tu derecho sobre ti mismo, invierte en Dios, cultiva una relación con Él. Si no es Dios quien obra en ti, nada de esto importa realmente. Y estos dos mensajes no solo son diferentes, sino diametralmente opuestos e irreconciliables. Ahora, permítanme ser completamente honesto. El primer mensaje es mucho más atractivo. Es mucho más fácil vivir según él, porque te coloca en el trono. Eres el protagonista, eres el héroe de tu historia, eres responsable de tu éxito y de tu fracaso. Y hay algo muy seductor en esa narrativa. Cuando las cosas salen bien, te llevas todo el mérito. Cuando logras algo, es gracias a tu esfuerzo, tu inteligencia, tu determinación. Eres invencible. Eres el dueño de tu destino, pero cuando te detienes a pensarlo con más detenimiento, cuando realmente examinas esta sabiduría, te das cuenta de que te deja completamente solo en los momentos difíciles. Porque si eres responsable de todo, si eres el capitán de tu barco, entonces cuando el barco se hunde, la culpa también es tuya. Y estás cargando con un peso que no deberías cargar. Estás intentando ser Dios. Estás intentando tener una sabiduría que no tienes, una fuerza que no tienes, un control que no tienes, y al final te derrumbas, te cansas, fracasas, y entonces llega la culpa, la desesperación, la sensación de insuficiencia, porque te enseñaron que debías tener éxito, que debías ser fuerte, que debías ser capaz, y no lo fuiste. Y es ahí donde el segundo mensaje, la sabiduría divina, ofrece algo completamente diferente. No promete el éxito tal como lo define el mundo. No promete riqueza, fama, poder ni control. De hecho, pide lo contrario. Pide que abandones estas cosas. Pide que sueltes el control. Pide que confíes en algo, en alguien que es mucho más grande que tú. Y suena a debilidad, suena a rendición. Suena a derrota, pero aquí está lo que lo cambia todo. Cuando dejas de intentar cargar con el peso solo, cuando dejas de intentar ser Dios, cuando dejas de confiar en tu corazón engañoso, entonces eres verdaderamente libre, porque ahora ya no estás solo. Ahora hay alguien que carga con el peso contigo, alguien quien realidad sabe, alguien quien realidad puede, alguien quien realidad tiene el control, no porque se aferre desesperadamente a él, sino porque siempre ha estado ahí. Y esa es una paz completamente distinta, una liberación completamente distinta. Hay un versículo en Proverbios que es, en cierto modo, la respuesta práctica a toda esta lucha que estás viendo. Es Proverbios 3, 5, 6, y es tan sencillo que casi parece ingenuo. Pero déjame leerlo contigo. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. ¿Ves? No se trata de confía en ti mismo y luego pídele a Dios que bendiga tus decisiones. No se trata de usa primero tu inteligencia y luego ve si Dios está de acuerdo. Se trata de no te apoyes en tu propia prudencia. Es único. Se trata de tu inteligencia no es fiable, confía en algo más. Y ese algo más es la guía divina. Es la sabiduría que viene de Dios. Porque Dios no está limitado por las mismas cosas que te limitan a ti. No tiene un corazón engañoso, no está corrompido por el interés propio, no intenta justificar ni racionalizar sus decisiones. Él ve el panorama completo, Él ve las consecuencias, Él ve el verdadero propósito, Él ve lo que tú no puedes ver. Y cuando lo reconoces en todos tus caminos, cuando incluyes a Dios en cada decisión, en cada elección, en cada paso que das, entonces Él endereza tus sendas. Ahora bien, permítanme ser muy claro sobre lo que esto significa en la práctica.
Porque no se trata de esa vaga idea de orar para que Dios te guíe y luego esperar a que caiga un rayo del cielo. Es algo más concreto. Se trata de reconocer que en cada situación, en cada encrucijada, en cada momento en que no sabes qué hacer, necesitas incluir a Dios en la conversación. Necesitas buscar su voluntad, necesitas estudiar su palabra, necesitas buscar consejo de personas sabias que también caminan con Él. Necesitas orar, necesitas dejar que Él te transforme. Y cuando haces eso, cuando realmente pones a Dios en primer lugar al tomar decisiones, es entonces cuando los caminos que parecían tortuosos comienzan a enderezarse. Porque ya no confías en tu corazón engañoso, ya no usas una inteligencia corrupta para navegar un mundo complejo. Dejas que la sabiduría divina te guíe. Y aquí está el punto crucial. Esto no significa que todo se volverá fácil. Significa que todo se volverá sentido. Significa que comprenderás el propósito incluso en las cosas difíciles. Significa que tendrás paz al saber que no estás solo en este camino. ¿Y sabes qué es aún más hermoso? Cuando empiezas a vivir así, cuando comienzas a reconocer a Dios en cada paso que das, empiezas a notar patrones, empiezas a notar que las decisiones que tomas bajo la guía divina tienen consecuencias muy diferentes a las decisiones que tomas confiando en ti mismo. No porque Dios te esté castigando, sino porque la realidad funciona de cierta manera, y esa manera es la de Dios. Su guía no es caprichosa, no es aleatoria, se basa en el amor, en la sabiduría infinita, en la comprensión perfecta. Y cuando te alineas con esa guía, cuando le permites dirigir tus pasos, descubres que no estás siendo limitado, estás siendo liberado, porque ahora estás caminando por el sendero que en realidad te lleva a un lugar útil. Estás siguiendo un camino trazado con un propósito. Un camino que no solo conduce al éxito material o a la realización personal, sino que conduce a la paz, conduce a un propósito, conduce a una transformación profunda de tu ser. Casi todos experimentamos un momento en la vida en que Dios nos quita algo. Y cuando digo quita, no me refiero necesariamente a la muerte o a una tragedia, aunque a veces sí. Me refiero a la desaparición, a la pérdida. Algo que creíamos eterno, una relación, un trabajo, una situación, un hábito, una ilusión, simplemente ya no está. Y cuando eso sucede, la reacción inmediata es, ¿por qué? ¿Por qué Dios me quitó esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué estoy siendo castigado? Pero aquí está la clave que lo cambia todo. Dios no quita para castigar, Dios quita para restaurar. Eso es precisamente lo que Hebreos 10:9 menciona cuando habla de que Dios quita lo viejo para establecer lo nuevo. No es destrucción, es una demolición con propósito. Es el proceso del constructor que descubre que los cimientos de una casa están comprometidos. Entonces tiene que demoler todo lo que había en pie, excavar profundamente, eliminar los cimientos dañados, y solo entonces puede construir algo nuevo que realmente perdure. No es un castigo, es competencia, es cuidado. Es la diferencia entre alguien que te permite vivir en un edificio que podría derrumbarse en cualquier momento y alguien que te quiere lo suficiente como para que pases por el dolor de la demolición, para que puedas vivir seguro. Ahora, permítanme describir cómo funciona esta eliminación en la práctica. Porque cuando Dios comienza a quitar lo viejo de ustedes, esas estructuras que construyeron basadas en un corazón engañoso, esas ilusiones que cultivaron a lo largo de los años, esas falsas identidades que crearon para protegerse, es doloroso, es confuso, es aterrador, porque de repente lo que daba forma a su vida ya no está. Lo que definía quiénes eran ha desaparecido y se encuentran temporalmente sin estructura.
están en un vacío, y es en este vacío donde desean regresar. Quieren aferrarse a los pedazos de lo que fue quitado e intentar volver a unirlos, porque al menos lo conocían, al menos les resultaba familiar, al menos sabían cómo funcionar en ese sistema, aunque estuviera corrompido. Pero si pueden soportar el vacío, si pueden mantenerse firmes sabiendo que algo nuevo se está construyendo, entonces comienzan a comprender el propósito. Porque Dios no los deja vacíos para siempre. Él quita la vieja estructura para poder construir una nueva, una estructura que no se basa en ilusiones, una que se basa en la verdad, una que perdurará porque está construida sobre la verdad de quién eres realmente en Dios. ¿Y sabes qué es increíble? La renovación que Dios ofrece no es un regreso a lo que era antes. No se trata de deshagámonos de los problemas y volvamos a la normalidad. Es una transformación estructural. Es reconstruirse desde cero. Es como si Dios te mirara y dijera: ese plan anterior no funcionó. Voy a hacer algo completamente diferente. Y mientras lo hace, mientras elimina lo viejo, experimentas lo que puede parecer caos. Experimentas incertidumbre. Experimentas falta de estructura. Experimentas dolor. Pero todo ese sufrimiento, ese vacío, esa pérdida, esa confusión, tiene un propósito. Te está preparando. Está eliminando lo que ya no te servía. Está creando espacio para lo que realmente funcionará. Y cuando finalmente logras verlo, cuando logras ver la renovación que estaba ocurriendo mientras sufrías, todo cambia, porque entiendes que no era un castigo, era preparación. Fue el cariño de alguien que te ama demasiado, como para dejarte vivir una mentira. Hay una palabra fundamental para comprender lo que Jesús hizo, y lamentablemente es una palabra que la mayoría de la gente nunca se detiene a contemplar. La palabra es intercambio. Es un trueque. Así es exactamente como funciona. Das algo y recibes algo a cambio. Pero permítanme ser muy específico sobre lo que es este intercambio en Cristo, porque no es vago ni simbólico. Es visceral, es real, es literal. Cuando te rindes a Cristo, cuando finalmente dices: ya no puedo solo, necesito ayuda, es cuando comienza el intercambio. Entregas tu pecado, esa identidad corrompida, ese corazón engañoso, esa naturaleza incapaz de redimirse, y recibes la justicia de Cristo a cambio. No es la justicia que has acumulado mediante buenas obras, es la justicia perfecta de aquel que nunca pecó. Es como si alguien con una cuenta bancaria infinita mirara tu cuenta vacía y dijera: de acuerdo, yo pago tu deuda, tu cuenta ahora es mía, ahora dependes de mí. No porque te lo merecieras, no porque hayas pagado, sino porque Él quiso, porque te ama, porque vio en ti algo que valía la pena rescatar. Ahora, permítanme profundizar en este intercambio más allá del aspecto financiero, porque es mucho más que eso. Estás dejando atrás el caos, ese desorden interior, ese vacío existencial, esa sensación de que nada tiene sentido, y recibiendo paz a cambio. No es la paz superficial que proviene de que todo vaya bien. Es la paz profunda que surge de saber que te cuidan, que te guían, que ya no estás solo. Estás dejando atrás el fracaso, esa sensación de insuficiencia, de incapacidad, de nunca ser suficiente, y recibiendo a cambio un propósito renovado. De repente, tu vida ya no se trata de intentar ser alguien que nunca lograste ser. Se trata de ser quien realmente eres. Alguien creado con un propósito, alguien rescatado con un propósito, alguien que ahora vive con un propósito. Estás dejando atrás la muerte, esa muerte espiritual, esa separación de Dios, esa sensación de estar perdido, y recibiendo vida a cambio. Una vida que perdura, una vida con significado.
Una vida que no depende de circunstancias externas ni de cómo te sientas en un día cualquiera. Es una vida que se nutre de una conexión que trasciende la muerte física. Y cuando uno comprende realmente eso, cuando entiende la magnitud de ese intercambio, entonces empieza a comprender por qué alguien moriría por ello, por qué alguien sufriría por ello. Y aquí hay algo tan radical que parece casi imposible. Este intercambio no es un servicio que recibes como un favor. No estás en deuda, no estás trabajando para pagarlo, porque Cristo ya pagó. Él ya sufrió, Él ya murió. Y cuando aceptas este intercambio, cuando le entregas tu vida a Él de verdad, no estás entrando en un contrato de esclavitud. Estás siendo liberado de uno, porque ahora vives bajo la gracia. Eres tratado no según lo que mereces, sino según la generosidad de quien te ama. Y esa es una libertad que el mundo jamás podrá ofrecer. Porque en el mundo siempre hay un precio, siempre hay una condición, siempre hay algo que debes hacer para ganarte el derecho a algo. Pero en Cristo, el intercambio ya se ha hecho, la deuda ya ha sido pagada, lo que recibes ahora es gratis, es puro, es un regalo. Hay un problema al que se enfrentan tarde o temprano todos los que comienzan a caminar con Dios. Es esta pregunta que no deja de rondarles la cabeza. Si Dios me ama, ¿por qué sigo sufriendo? Si el intercambio en Cristo es real, si Él pagó mi precio, si ahora tengo paz y propósito, ¿por qué sigue doliendo? ¿Por qué sigo perdiendo personas? ¿Por qué sigo teniendo contratiempos? ¿Por qué sigo sufriendo pérdidas? ¿Por qué la vida sigue siendo difícil? Y es una pregunta legítima. Es una pregunta que merece una respuesta sincera. Y la respuesta sincera es esta: Dios no elimina el sufrimiento de tu vida porque lo usa de una manera mucho más inteligente de lo que puedes comprender ahora. Lo transforma, le da un nuevo significado. Transforma lo que era solo dolor, lo que era solo castigo, solo fracaso, solo muerte, en una herramienta para la preparación y la sanación. Es como el proceso por el que pasa el oro. Necesita entrar en el fuego, necesita calentarse a temperaturas extremas, necesita ser refinado, y cuando sale del fuego es oro puro. El dolor del proceso no fue un castigo, sino un refinamiento. Fue lo que tenía que suceder para transformar algo crudo en algo precioso. Ahora bien, permítanme ser muy claro al respecto, porque es fácil idealizar el sufrimiento si uno no lo está viviendo. Pero cuando uno está dentro, cuando experimenta la pérdida, la frustración, el revés, el dolor, no parece un proceso de superación. Parece una injusticia, parece un abandono, parece que Dios está lejos. Pero aquí está lo que lo cambia todo. Cuando uno se está preparando, no puede sentir que se está preparando. Solo puede sentir el dolor. Solo puede sentir que algo se está perdiendo, que algo se está rompiendo, que algo está muriendo. Es solo después, a veces mucho después, que uno mira hacia atrás y ve el patrón. Ve cómo ese sufrimiento lo moldeó. Cómo esa pérdida le enseñó algo que jamás habría aprendido de otra manera. Cómo ese fracaso le brindó una experiencia que lo salvaría más adelante. Cómo ese dolor eliminó aquello que lo estaba consumiendo lentamente. Y es en este momento de reflexión cuando puede replantearlo. Puede mirar hacia atrás y ver que no fue solo sufrimiento, fue sanador. Fue preparación, fue amor tomando una forma que no podías reconocer mientras lo vivías. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Cuando aceptas que el dolor tiene un propósito, cuando realmente lo asimilas, cambia tu manera de afrontar el sufrimiento presente, porque ahora no solo lo soportas, confías. Dices, no entiendo por qué sucede esto, pero confío en que Dios lo sabe. Confío en que hay un propósito aquí que aún no puedo ver, y voy a permitir que esto me transforme en lugar de destruirme. Y cuando tomas esa decisión,
cuando eliges deliberadamente ver el sufrimiento como una herramienta de sanación en lugar de solo como un castigo, pasas de ser víctima a co-creador de tu transformación. Sigues sintiendo dolor, sigues sufriendo, pero ahora cooperas con Dios en lo que Él está haciendo en ti. Y es en esta cooperación, en esta entrega deliberada a los procesos de sanación y preparación, donde ocurre la verdadera transformación. Porque ahora no solo te transformas, participas activamente en tu propia reconstrucción. Ha llegado el momento de elegir. No es una decisión que se toma una sola vez y ya está, sino una decisión que se toma a diario, a veces varias veces al día. Es la decisión de soltar el control, de abandonar la ilusión de que puedes manejar tu propia vida, de que puedes resolver tus propios problemas, de que puedes ser tu propio Dios. Porque eso es precisamente lo que está en juego. No se trata de dejaré que Dios me ayude mientras yo controlo lo importante. Se trata de voy a renunciar completamente al control, voy a dejar que Dios me guíe, voy a confiar en la sabiduría eterna, perfecta e infinitamente superior a la mía. Y cuando digo renunciar al control, no me refiero a ser pasivo o perezoso, me refiero a una actividad muy específica: confiar. Es trabajo. Es un ejercicio, es ir en contra de cada instinto que has desarrollado que te dice, tienes que ocuparte de esto, tienes que encontrar la solución, tienes que hacer que esto suceda. En cambio dices, haré mi parte, buscaré a Dios, seguiré su guía y confiaré en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Porque hay una parte que es tu responsabilidad. Debes actuar, debes esforzarte, debes ser obediente. Pero hay una parte que solo Dios puede hacer, y esa es la parte en la que no puedes interferir. Ahora, permítanme ser completamente honesto. Esta rendición es aterradora, porque significa que ya no tendrás la ilusión de tener el control. Significa que tendrás que confiar en alguien a quien no puedes ver, alguien a quien no puedes controlar, alguien que a veces hace cosas que no tienen sentido desde una perspectiva humana. Significa que tendrás que dejar que las cosas sucedan, pérdidas, dolor, cambios, sin intentar evitarlas. Significa que tendrás que estar en paz incluso cuando no entiendas. Y eso es difícil. Es tan difícil que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando hacerlo de verdad. Pretenden rendirse, pero mantienen cierto control. Renuncian a lo fácil, pero se aferran a lo difícil. Confían en Dios para algunas cosas, pero no para otras. Y el resultado es esta vida tibia, no tan mala como sería si no tuvieran a Dios, pero no tan buena como sería si se hubieran rendido por completo. Porque la verdadera transformación, a la que todo esto apunta, solo ocurre cuando te rindes de verdad, cuando abandonas toda ilusión de control, cuando dejas de intentar ser tu propio Dios. ¿Y sabes qué es lo interesante? La sabiduría eterna de Dios, la que ha operado desde antes del tiempo, la que creó el universo, la que conoce el fin desde el principio, esa sabiduría ya sabe exactamente lo que necesitas. Ya conoce el propósito de tu vida. Ya conoce el camino que te llevará no solo al éxito, sino a la verdadera paz. Ya sabe cómo transformar incluso tu sufrimiento en algo hermoso. Y cuando te rindes, cuando abandonas de verdad la ilusión de tener el control y empiezas a confiar en esa sabiduría eterna, es cuando descubres cuán equivocado estabas en todo eso. Tan equivocado estabas sobre lo que necesitabas, sobre cómo conseguirlo, sobre lo que realmente importa. Y ahora que por fin ves con claridad, ahora que comprendes la profundidad de lo que se te ha ofrecido, es hora de que descubras cómo vivirlo. Es hora de que experimentes de verdad lo que significa entregarte por completo a alguien que de verdad sabe cómo cuidarte.
Lo oíste todo. Comprendiste que el problema no es lo que tú, Él lo hace. Quién eres y te diste cuenta de que por mucha fuerza de voluntad que tengas, no solucionarás la raíz del problema. Viste que tu corazón es engañoso, que ni siquiera puedes confiar en ti mismo, que necesitas guía externa. Aprendiste sobre el intercambio que Jesús ofrece, su sangre por tu pecado, su justicia por tu condenación, su vida por tu muerte. Ahora estás aquí, en este punto de decisión. ¿Seguirás solo o te rendirás de verdad? Porque la transformación solo ocurre cuando actúas. Así que hoy, no mañana, quiero que te detengas y hables con sinceridad con Dios. Confiesa que lo intentaste solo y no pudiste. Y pregunta, ¿qué significa realmente entregarte mi vida? Porque es en esa conversación donde todo cambia. Antes de que te vayas, quiero pedirte dos cosas. Primero, si este mensaje te conmovió, deja un comentario. Comparte tu historia, porque al hablar, ayudas a alguien que también está atrapado. Segundo, activa las notificaciones, porque este camino de transformación que comenzaste hoy continúa y no querrás perdértelo. Permíteme terminar con una última verdad. No estás tan perdido. Jesús ya pagó el precio, ya sufrió, ya venció y ahora te ofrece lo mismo. Liberación completa. Todo lo que necesitas hacer es dejar de luchar solo y permitir que alguien que realmente sabe cómo cuidarte tome el control. Y cuando lo hagas, cuando sueltes el control, entonces descubrirás lo que significa ser verdaderamente libre. Que Dios te transforme. Un abrazo. Así que acompáñenme en este viaje de transformación. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque las próximas reflexiones te guiarán aún más profundamente en esta verdad que lo cambia todo. No estás solo en esto. Estamos juntos en esto, y juntos descubriremos cómo vivir una vida completamente transformada por la gracia de Dios.